Es muy importante que las personas entiendan por qué esa organización o ese proyecto funciona y realmente lo compren en términos del beneficio o el valor agregado que van a tener. Mi nombre es Juan Carlos París y soy el fundador de Grupo Espira, una empresa que fundé hace 17 años y trabajamos en toda Latinoamérica. Primero es definirlo. Es súper importante el propósito o el why de la organización. Para eso lo que se debe hacer es definirlo, comunicarlo y específicamente decirle a las personas cómo contribuyen en ese propósito o en ese porqué de la organización. Para eso lo más importante es que usted justifique, dé la razón de la organización y de por qué funciona, empodere a las personas y le diga específicamente cuál es su contribución, les diga cómo les va a ayudar, pero también que cada persona entienda cómo gana en ese mismo proceso. No quiere decir a nivel individual, pero sí en términos generales cada una de las personas no solo debe saber por qué hacer las cosas, sino qué debe hacer y adicionalmente cómo se beneficia como individuo, como comunidad o como grupo. La decisión más difícil que yo he tomado en mi empresa fue dejar de ser el gerente general. No ha sido la más difícil por implicaciones, sino fue la más difícil en términos personales y entender que yo no era lo mejor para la organización, sino que podía ser otra persona. Esa fue más difícil en términos personales. Las más difíciles que he tenido que tomar en términos de otras personas ha sido cuando los afecto específicamente, como por ejemplo he tenido que cerrar unidades de negocio o hay negocios que no han funcionado y toca tomar decisiones drásticas. Esas afectan mucho por obviamente el impacto que tiene. Y eso pues siempre tiene una sensación compleja para el que toma la decisión, pero realmente, si resumo, la más difícil fue darme cuenta y aceptar a mí mismo que en algunos casos no era la persona indicada para liderar ciertas cosas de mi organización, sino dar un paso atrás y buscar una persona que era mucho más idónea y mucho más capaz que yo. Generalmente está en la ejecución. O sea, buenas ideas todo el mundo tenemos, siempre alguien las va a tener. Hay ideas que alguien ha hecho varias veces y ha fracasado y de pronto alguien la hace mejor y funciona. Entonces mi consejo, más que mirar unas características, yo lo que le diría es intenten, perseveren. El ejemplo súper sabio de Lean Startup de pivotear se me hace esencial, pero sobre todo lo que implica es que usted tiene que ejecutar, busque cómo va creciendo y mire cómo quita limitantes, o sea, no buscar negocios específicos que sean muy activos en capital, no buscar negocios que sean muy activos en ciertas características que sean escasas, sino más bien es buscar nichos específicos que solucionen problemas reales de las personas, pero sobre todo en que el emprendedor se dedique, o el equipo de emprendimiento o el de la organización, en ver cómo ejecutan las tareas en el día a día y no desfallezcan hasta que lo logren, porque generalmente las diferencias para mí en la mayoría de los casos están más en un tema de ejecución. Y obviamente siempre tiene que cuidar un factor súper sencillo, que dependiendo de dónde saque usted el dinero, si es inversionista o es propio, cuide el flujo de caja, que la mayoría de las organizaciones yo creo que se quiebran es más por flujo de caja y no por necesariamente tener una mala idea o estar ejecutando mal. Esas serían como mis tres principales características fundamentales. Las repito: una es pues sí la idea, pero ejecutar. Dos, busque problemas reales y busque cómo los va solucionando. Y un tercero es cuidar el flujo de caja independiente de donde usted recolecte el dinero, porque muchas veces se acaban es porque se quedan sin fondos en un momento específico y muchas veces sí tendrían un futuro muy positivo, pero pues se quedan sin gasolina a la mitad del camino. Es muy importante que las personas entiendan por qué esa organización o ese proyecto funciona y realmente lo compren en términos del beneficio o el valor agregado que van a tener. Tienen que entender cómo ellos van a participar o cómo colaboran, si ellos hacen algo bien o hacen algo mal, cómo afectan positiva o negativamente ese proyecto. Tienen que saber cómo se benefician
Y eso no necesariamente solo términos económicos, pero sí tienen que entender dónde está el sentido para ellos a nivel individual y colectivo, no simplemente para el jefe o el dueño de la organización o el que lidera el proyecto. Tiene que ser algo que involucre realmente a todos los participantes para que se sientan más comprometidos y no simplemente sientan que hacen parte, sino que realmente son elementos esenciales de cada proceso o cada proyecto. La mejor forma para medir los resultados de las estrategias generalmente pues son los KPIs de negocio, pero nuestra recomendación es que no se queden en eso. Los KPIs de negocios como utilidad, ventas, margen EBITDA, etc. Es importante que tenga KPIs de gestión. ¿Qué es KPIs de gestión? Es lo que hacen los seres humanos, las personas. Entonces usted, por ejemplo, puede sacar del de negocio es cuál es la contribución de las personas en términos de resultados, y después algo que nosotros llamamos KPI B mayúscula de behavior, y esa de behavior está centrado en las acciones que deben hacer las personas. Muchas veces los seres humanos le decimos a alguien, oiga, o un jefe le dice, oiga, muy bien, usted es muy buen vendedor porque vendió mucho, pero uno no sabe si realmente vendió el potencial del mercado, si tuvo el mix de productos, si tuvo el margen. Entonces muchas veces sacar esos indicadores y irlos desglosando generan muchísimo más valor y le ayuda a las personas a mejorar, y específicamente uniéndolo con la pregunta anterior le ayuda a saber cómo puede contribuir. Recomiendo Tipping Point, que es de Glandwell, que tiene muchos ejemplos sencillísimos de cómo ciertos temas muy sencillos de pronto dan la vuelta y se vuelven temas virales y muy grandes, y puede servir para temas de emprendimiento, y es como darle la vuelta a ciertas situaciones que podrían ser súper pequeñas y se vuelven masivas, y simplemente es como porque tienen unas condiciones importantes y ayudan en emprendimiento.